Esta es, sin duda, una de las preguntas más importantes que cualquier persona puede hacerse y merece una respuesta que no dependa solo de la fe para sostenerse. La respuesta corta desde el punto de vista histórico es sí. El consenso entre los historiadores, incluidos los ateos, los agnósticos y los judíos, es que existió un predicador judío en Galilea en el siglo I llamado Jesús, que reunió seguidores, que fue ejecutado bajo la orden de Poncio Pilato y que su movimiento sobrevivió y se expandió tras su muerte de una manera que ningún otro movimiento del mismo origen y tamaño había logrado antes. Lo que se debate no es su existencia, lo que se debate es su naturaleza. ¿Por qué no hay registros? El primer obstáculo que la gente encuentra es este. Si Jesús fue tan importante, ¿por qué no hay más documentación contemporánea? La respuesta tiene que ver con cómo funcionaba la cultura documental en el siglo I, no con la ausencia del personaje. En el año 30 después de Cristo, Jesús era un predicador itinerante de una provincia periférica del Imperio Romano. Galilea no era Roma, no era Alejandría. Era una región agrícola y relativamente pobre, habitada por judíos bajo ocupación militar. Los grandes historiadores romanos del momento, como Tito Livio o Estrabón, no documentaban a cada rabino galileo que reunía multitudes. Documentaban emperadores, batallas y senadores. El hecho de que Jesús aparezca en fuentes externas en absoluto, dado su origen y contexto social, es en realidad más significativo que su ausencia en otras fuentes. Las fuentes romanas, el testimonio de los enemigos. El primer y más importante testigo externo es Tácito, considerado por los historiadores como el más riguroso y escéptico de los analistas romanos. En sus anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, describe el incendio de Roma bajo Nerón y menciona a los cristianos como el grupo al que Nerón culpó. Y escribe con toda naturalidad: Cristo, de quien toma nombre esta secta, fue ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Tácito no era cristiano, no tenía ningún interés en validar la fe cristiana. De hecho, describe el cristianismo como una superstición destructiva. Su mención es precisamente tan valiosa porque proviene de alguien que habría preferido que ese movimiento no existiera. El segundo testigo romano es Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, que en una carta al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo, describe a los cristianos como personas que cantan himnos a Cristo como a un Dios y que se reúnen en secreto antes del amanecer. Plinio no estaba teologizando, estaba informando a su superior sobre un grupo que él tenía que gestionar. La fuente judía, el testimonio más incómodo. Flavio Josefo es el historiador judío más importante del siglo I. Escribió para una audiencia romana no cristiana y tenía todos los incentivos del mundo para no mencionar a Jesús más de lo estrictamente necesario. Sin embargo, en sus Antigüedades judías aparece 2 veces. La primera mención, el llamado Testimonium Flavianum, es objeto de debate académico, porque los copistas cristianos medievales probablemente añadieron frases laudatorias al texto original. Pero incluso los historiadores más escépticos
tras eliminar las interpolaciones obvias, reconoce que existe un núcleo auténtico donde Josefo menciona a Jesús llamado Cristo como una figura histórica real. La segunda mención es completamente indiscutida. Josefo describe la ejecución de Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo. Nadie ha encontrado un argumento serio para negar la autenticidad de ese pasaje. Para entender con precisión cómo los historiadores modernos reconstruyen la vida de esta figura y qué documentos profanos respaldan su existencia, hay un análisis biográfico exhaustivo sobre Jesús de Nazaret en la biblioteca de The Ten Commandments, que separa con rigor el Jesús histórico del Jesús construido por siglos de interpretación cultural y teológica. El movimiento no debería haber sobrevivido. El argumento más poderoso, más allá de los textos, hay un argumento histórico que los escépticos más serios reconocen como el más difícil de explicar sin recurrir a algo extraordinario. El movimiento cristiano no debería haber sobrevivido a la muerte de su fundador. La historia del siglo I está llena de mesías judíos que reunieron seguidores, fueron ejecutados por Roma y cuyo movimiento se disolvió inmediatamente después. Era un patrón predecible y repetido. Matar al líder mataba al movimiento. Josefo mismo menciona a varios de estos mesías fracasados. Lo que ocurrió con el movimiento de Jesús fue exactamente lo contrario. Después de una ejecución pública diseñada para ser humillante y definitiva, el movimiento no solo sobrevivió, sino que explotó en tamaño y alcance geográfico en unas pocas décadas. Eso exige una explicación histórica, independientemente de cuál sea su explicación. Para entender el contexto político y religioso exacto en que ese movimiento nació y cómo la figura de Poncio Pilato determinó el curso de los eventos, el perfil histórico sobre Poncio Pilato en la biblioteca de The Ten Commandments reconstruye con precisión arqueológica al hombre que firmó la sentencia que paradójicamente no logró detener nada. La conclusión que ofrece la historia. El Jesús histórico existió. Eso no está en disputa entre los académicos serios. Lo que sí está en disputa y lo que ningún método histórico puede resolver definitivamente es lo que ocurrió 3 días después de que Poncio Pilato firmara su sentencia de muerte. Esa pregunta ya no es de la historia, es la pregunta más personal que existe.